El niño que podía viajar en el tiempo. Pero nadie imaginaba por qué nunca quiso hacerlo. Nadie recuerda exactamente cuándo empezó a quedarse callado. No fue un día específico. No hubo una escena clara. Solo ocurrió. Primero dejó de hacer preguntas. Luego dejó de contar lo que soñaba. Y con el tiempo, aprendió algo que muchos adultos tardan toda una vida en entender, que a veces el silencio duele menos que explicar lo que nadie quiere escuchar. El niño creció en una casa donde las cosas no estaban rotas, pero tampoco completas. Un lugar donde se amaba en voz baja. Donde las despedidas eran rápidas. Donde nadie se quedaba demasiado tiempo mirando atrás. Desde pequeño sentía algo extraño cuando cerraba los ojos. No era imaginación. No era juego. Era una sensación precisa, como si el tiempo se volviera delgado, casi transparente, y bastara con recordar con suficiente fuerza para que el pasado respirara otra vez. Al principio creyó que todos podían hacerlo. Pensaba que todos, al tocar un recuerdo con suficiente emoción, volvían a estar ahí. Pero no. Con los años entendió que lo que para otros era nostalgia, para él era presencia. Podía regresar. No con el cuerpo. No con ruido. Regresaba con el alma. A una tarde exacta. A una frase mal dicha. A un abrazo que no se dio. Y eso, aunque nadie lo supiera, lo cambió todo. Porque viajar en el tiempo no siempre sirve para cambiar las cosas. A veces solo sirve para entender cuánto dolieron. Había un recuerdo al que nunca volvía. Uno que evitaba con cuidado, como se evita una herida que aún sangra por dentro. Era el día en que aprendió que el amor no siempre se queda, aunque uno haga todo bien. Ella estaba ahí. Siempre estaba. No como una promesa, sino como una costumbre buena. Una presencia tranquila. Una risa suave. Una de esas personas que no hacen ruido al entrar en tu vida, pero lo cambian todo cuando se van. Nunca se dijeron lo que sentían. No porque no existiera, sino porque parecía que aún había tiempo. Y el niño, que ya no era tan niño, sabía mejor que nadie lo peligroso que es confiar en eso. Podía volver atrás. Podía repetir el momento. Podía elegir otras palabras. Pero nunca lo hizo. Porque había descubierto algo que nadie le enseñó, que cambiar el pasado no siempre sana, y que hay dolores que solo existen para recordarnos quiénes fuimos cuando aún creíamos. El día que todo cambió no hubo relámpagos. No hubo señales. Solo una llamada. Una noticia simple. Una ausencia definitiva. Y entonces, por primera vez en su vida, deseó no tener ese don. Deseó ser como todos. Deseó no poder regresar. Deseó no saber exactamente en qué segundo todo pudo ser distinto. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Y lo llevaría a descubrir que el verdadero viaje en el tiempo no es hacia atrás, sino hacia el lugar donde uno aprende a perdonarse. Después de aquella llamada, el tiempo dejó de comportarse como antes. No se rompió. No se detuvo. Simplemente empezó a doler. El niño, ya hombre, aunque aún cargaba ese silencio aprendido, caminaba por los días como si algo invisible le tirara del pecho hacia atrás. No era tristeza abierta. Era una sensación más precisa, la certeza de que algo importante había quedado incompleto. La gente hablaba. Le daban palmadas en el hombro. Decían frases correctas, bien intencionadas. Él asentía. Sonreía con educación. Y volvía a callar. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que uno sabe exactamente en qué momento perdió lo que más amaba? ¿Cómo se dice que no fue el destino, sino una pausa mal elegida? Ella había sido parte de su vida sin ruido. No llegaron como llegan las historias grandes. No hubo promesas, ni declaraciones, ni urgencias. Solo presencia. Café compartido sin mirar el reloj. Mensajes que no pedían respuesta inmediata. Silencios cómodos. El tipo de amor que parece tan seguro, que uno cree que puede dejarlo para después. Él lo sabía. Siempre lo supo. Y aún así, esperó. Porque en el fondo había miedo.
Miedo a romper lo que funcionaba. Miedo a ponerle nombre a algo que, sin nombre, parecía eterno. El don seguía ahí. En las noches, cuando el mundo se apagaba, podía sentir ese tirón leve en el pecho. Esa puerta que se abría apenas, como invitándolo a regresar. A ese día específico. A esa conversación que nunca ocurrió. Sabía cómo hacerlo. Solo tenía que cerrar los ojos y pensar en ella con suficiente precisión. Recordar el olor de su ropa. La forma en que pronunciaba su nombre. El instante exacto en que pudo haber dicho quédate. Pero no lo hacía. Porque cada vez que regresaba a otros recuerdos, a escenas menos dolorosas, aprendía algo inquietante: el pasado no se deja tocar sin cobrar algo a cambio. Volver no era gratis. Cada viaje lo dejaba un poco más cansado. Un poco más vacío. Como si el tiempo le recordara que no estaba hecho para ser corregido, sino aceptado. Una noche, mientras ordenaba cosas que no sabía por qué guardaba, encontró una nota vieja. No decía nada importante. No era una despedida. No era una confesión. Solo una frase escrita a mano: luego lo hablamos. Ahí estaba. Todo lo que no pasó. Todo lo que se postergó. Todo lo que creyó seguro. Sintió el impulso. Ese deseo casi desesperado de volver solo una vez más. De arreglarlo. De elegir distinto. Por primera vez, el don no le pareció una carga, sino una tentación. Y fue entonces cuando entendió algo que lo dejó quieto, sentado en el borde de la cama, mirando la nada. Si volvía, no sería para cambiar el pasado. Sería para no tener que enfrentar el presente. Y eso, aunque doliera menos, no era vivir. Los días siguientes fueron extraños. No peores. No mejores. Solo distintos. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que la gente huye del silencio. Como todos cargan algo que no dicen. Como el amor casi nunca se va de golpe, sino que se diluye entre excusas. Comprendió que su don no era viajar en el tiempo. Era recordar con una claridad brutal. Y que tal vez no había nacido para cambiar lo que fue, sino para entenderlo. Pero el tiempo, siempre paciente, aún no había terminado con él. Porque hay verdades que solo se revelan cuando uno cree que ya tocó fondo. Y lo que venía, nadie imaginaba cuánto iba a exigirle. El quiebre no llegó como llegan las tragedias en las películas. No hubo gritos. No hubo carreras. No hubo una escena digna de ser recordada. Llegó como llegan las cosas importantes en la vida real: un martes cualquiera, con luz normal, con gente haciendo planes que no incluían despedidas. Fue una conversación corta. Demasiado corta para todo lo que iba a romper. Le dijeron que tenía que irse. No lejos. No para siempre. Pero sí lo suficiente. Una oportunidad, dijeron. De esas que no se piensan demasiado porque el mundo espera respuestas rápidas. Un cambio necesario. Un movimiento lógico. Él escuchó. Asintió. Hizo preguntas prácticas. Por dentro, algo se tensó. No por miedo al cambio. No por inseguridad. Sino porque supo, con una certeza incómoda, que el tiempo estaba volviendo a ponerlo frente a la misma prueba. Irse, o quedarse. Y otra vez, como antes, nadie parecía notar que esa decisión no era pequeña. Ella ya no estaba, pero tampoco se había ido del todo. Vivía en los espacios que dejó. En las frases que él no terminaba. En las canciones que saltaba sin darse cuenta. Pensó en llamarla. No para decir algo grande. No para cambiar el pasado. Solo para escuchar su voz. Pero no lo hizo. No por orgullo. No por indiferencia. Por miedo. Miedo a que la herida siguiera abierta. Miedo a descubrir que, aunque el tiempo había pasado, él seguía en el mismo lugar emocional. Aceptó el cambio. Empacó sin ceremonia. Dejó cosas atrás que no sabía si volvería a tocar. Se despidió de personas que lo abrazaron con fuerza, como si supieran algo que él aún no aceptaba.
El primer día lejos fue silencioso. El segundo, incómodo. El tercero, pesado. Y por las noches, el don comenzó a inquietarse. No era la invitación suave de antes. Era insistente. Casi urgente. Como si el tiempo, cansado de ser ignorado, le estuviera diciendo, ahora o nunca. Esa noche no lo planeó. No se sentó a decidirlo. No lo pensó demasiado. Simplemente ocurrió. Cerró los ojos, y regresó. No al momento exacto que esperaba. No al día que siempre evitó. Regresó a algo peor. Una escena pequeña. Una tarde sin importancia aparente. Ella sentada frente a él, hablando de cosas simples, mientras él estaba ahí, pero no del todo. Pudo verse desde fuera. Pudo verse distraído. Cansado. Postergando. Vio cómo ella hizo una pausa. Cómo esperó. Cómo decidió no decir nada. Y entonces entendió algo que le dolió más que cualquier despedida, ella sí había estado lista. El que no llegó, fue él. El tiempo no le permitió quedarse mucho. Nunca lo hacía. Pero fue suficiente. Abrió los ojos con el pecho apretado, como si acabara de perderla otra vez. Esa fue la noche en que aceptó la verdad que siempre había esquivado, no había perdido el amor por falta de tiempo, sino por exceso de espera. Los días siguientes se volvieron más densos. El trabajo avanzaba. Las personas nuevas aparecían. La vida seguía. Pero algo había cambiado. Ya no deseaba volver. No porque no doliera, sino porque había entendido que el pasado no necesitaba corrección, sino reconocimiento. Había amado. Había fallado. Había aprendido tarde. Y eso, también era parte de vivir. Una tarde, sin planearlo, volvió al lugar donde todo había sido sencillo alguna vez. No buscando respuestas. No buscando señales. Solo necesitaba cerrar un ciclo con el cuerpo, no con la memoria. El lugar estaba casi igual. Pero él no. Se sentó un momento. Respiró. Y por primera vez, no sintió el tirón del tiempo. Solo presencia. Ahí comprendió que su don no era un regalo para huir, sino una carga para crecer. Que no había nacido para cambiar lo que fue, sino para no repetirlo. Pero la historia aún no terminaba. Porque cuando uno cree que ya entendió todo, la vida suele hacer una última pregunta. Y la suya estaba a punto de llegar. El regreso no fue inmediato. Ni claro. Ni decidido. Fue más bien una suma de pequeños cansancios. Cansancio de explicarse sin decir nada. Cansancio de empezar conversaciones que no llegaban a ningún lugar. Cansancio de despertarse cada día con la sensación de estar viviendo una vida correcta, pero incompleta. Había aprendido a funcionar. A cumplir. A estar. Pero no a quedarse. Una mañana cualquiera, de esas que no traen anuncios, recibió un mensaje breve. Sin dramatismo. Sin urgencia exagerada. ¿Sigues por aquí? Nada más. No preguntaba cómo estaba. No pedía nada. Solo abría una puerta. Le tomó varios minutos responder. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía exactamente lo que ese mensaje significaba. No era el pasado llamando. Era el presente pidiendo permiso. Aceptó volver por unos días. Con una excusa práctica. Con una razón lógica. Pero sabía que no era eso. Sabía que había algo que necesitaba mirar sin el filtro del tiempo. El lugar lo recibió sin ceremonia. Las calles seguían ahí. Los sonidos también. Pero él caminaba distinto. Ya no con la urgencia de antes. Ni con la nostalgia. Caminaba como alguien que ha entendido que mirar atrás no es volver, sino reconocer. Se encontró con personas que lo recordaban como si nada hubiera cambiado. Y en cierto modo, eso era lo que más dolía. Porque él sí había cambiado. Se dio cuenta de que el don ya no se manifestaba igual. No había tirón. No había invitación.
Era como si el tiempo hubiera entendido que ya no necesitaba ser desafiado. Una tarde, casi sin planearlo, la vio. No fue una escena perfecta. No fue cinematográfica. Estaba ahí. Más tranquila. Más real. El mundo no se detuvo. Nadie miró. Solo dos personas reconociéndose después de haber vivido cosas que no compartieron. Hablaron de lo simple. Del clima. Del trabajo. De la vida. Hablaron como hablan quienes saben que hay temas que no necesitan ser tocados para estar presentes. Pero el silencio entre frase y frase decía más. Él la escuchaba distinto. Ya no con la ansiedad de no perderla, sino con el respeto de quien entiende que el amor no se exige. Ella lo miró en un momento. No con reproche. No con tristeza. Con una serenidad que dolía más que cualquier reclamo. Nunca volviste, dijo, sin acusarlo. Y él no se defendió. Porque por primera vez entendía que explicar no cambia nada. No supe quedarme, respondió. No era una disculpa. Era una verdad. Ella asintió. Como si hubiera esperado escuchar eso, solo eso. No hablaron del pasado en detalle. No lo necesitaban. Hablaron de quienes eran ahora. Y ahí, sin darse cuenta, él entendió algo que nunca había visto con claridad: el amor no se pierde cuando se termina. Se pierde cuando deja de ser verdadero. Y lo suyo había sido verdadero. Solo que en tiempos distintos. No hubo intento de volver. No hubo promesas nuevas. Hubo aceptación. Ese encuentro no cerró la herida, pero la dejó respirar. Esa noche, al volver a su lugar, el don regresó una última vez. No como invitación. Como despedida. Sintió el tiempo abrirse, esperándolo. Y por primera vez, no tuvo miedo. Pero tampoco fue. Porque ya no hacía falta. Había entendido que el verdadero regreso no es al pasado, sino a uno mismo. Y que algunas historias no se reescriben, se honran.